No por una corona de espina, sino una corona de rey majestuoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y podemos decir con libertad: Maranata. Ven, Señor Jesús, pronto, que tu iglesia te espera. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Vamos a estar con la tercera parte del tema acontecimientos proféticos apocalípticos. Una vez más, el tema es acontecimientos proféticos apocalípticos. Y vamos a comenzar en esta mañana con el capítulo 2 de Apocalipsis, ya que hemos estado viendo el domingo pasado y el antepasado el capítulo 1, pero siempre vamos a estar en este estudio en el capítulo 1, porque esa es la base, el fundamento de los 22 capítulos, como dice en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Vemos claramente en esta palabra cómo el Señor Jesucristo, qué lindo, ¿verdad? Ay, maravilloso. Como lo dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. Y no queda ahí, sino que dice que tal como el libro de la Biblia, que es el primero, Génesis, y como todo tiene un principio y tiene un fin, el libro se abre en Génesis y termina en Apocalipsis. Y así como prohíbe Dios en el primer capítulo el programa de la redención de Él para su pueblo, así también en Apocalipsis termina diciendo en el capítulo 22 cosas maravillosas. Así que en el último libro de Apocalipsis suple las conclusiones al describir el regreso de Jesucristo y la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva para todos aquellos que van a recibir y han recibido a Jesucristo como el dueño de su alma, como el Señor de su vida y como el Salvador de su vida. ¡Ay, qué lindo! Miramos que Apocalipsis presenta a Jesucristo ya no como una ovejita al matadero, sino como un rey victorioso. Amén. Como un juez venidero. Aleluya. Y en el libro de Apocalipsis vamos a seguir estudiando la revelación que Dios le hizo a Jesucristo para que Él mostrara, para que lo mostrara a sus siervos. Cuando la Biblia habla, aquí en el capítulo 1:1, que dice la palabra siervo, está hablando de toda la iglesia en todos los tiempos. Se refiere a todos los creyentes. Y vemos que el gran privilegio que tuvo Juan, dice que este Juan es uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles originales. 2, dice que era el amado de Jesús. Dice que tuvo un gran privilegio este discípulo. No solamente el amado de Jesús, porque él ama a toda su iglesia, sino que tocaba el corazón de Jesús, porque dice que caminaba con él muy cerca del Señor. Fue tanto que fue el único discípulo que estuvo desde el principio con él hasta el final de la crucifixión. El único que al único que él le habló antes de morir en la cruz del Calvario, le dijo, habló con Juan. Qué maravilloso las características de este apóstol Juan. Dice que fue testigo cuando se llevó a 3 discípulos o a 3 apóstoles para la
la transfiguración de Jesús. Ahí miraron la gloria de Jesús, estos tres, y uno de ellos era este jovencito llamado Juan. Era, mejor dicho, el único que nunca lo dejó, como decimos a los latinos, ni en las buenas ni en las malas. Él estuvo hasta el final con él. Por eso le dio ese gran privilegio de escribir hasta el final de Jesucristo. Como lo dice en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es el Señor. Y esta revelación de Jesucristo verdaderamente que es maravilloso para todos nosotros. Y no solo para Juan que le reveló, sino que para todos los creyentes, como dijimos al comienzo. Vamos a comenzar la palabra de Dios y para eso vamos a ir a Apocalipsis 1:19, ya lo dijimos, vamos a ir al 11 ahora, versículo 11. Qué bueno es el Señor. Nosotros podemos ver que el Alfa y el Omega le hablaba con voz de trompeta a Juan en una visión. Y dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le sigue diciendo: escribe un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. ¿Cómo le hablaban? Con una voz de trompeta, y le decía este ser que era Jesucristo, el Alfa y el Omega, el primero y el último, el que escribió Génesis hasta Apocalipsis. Por eso se le llama así, el Alfa y el Omega. Y ahora vamos a estar estudiando la iglesia de Éfeso. Y vamos a estar en el capítulo 2, 1 al 3. Déjenme decirle antes de leer el capítulo 2 del 1 al 3, que cuando Juan vio estas 7 iglesias en la visión que le enseñó Jesucristo, esas iglesias existían geográficamente, físicamente en el Asia Menor, y él se las mostró en la visión. Él las conocía, el apóstol Juan. Sin embargo, le escribe y le da un mensaje a cada iglesia, y todos los mensajes de las 7 iglesias comienzan con una expresión muy maravillosa. Y esa expresión no fue solamente para estas 7 iglesias en Asia Menor, sino para todas las iglesias de todos los tiempos. O mejor dicho, como la iglesia somos el cuerpo de Cristo, esta palabra de las 7 iglesias quedaron como un modelo, como un ejemplo para todos los tiempos de la iglesia, hasta que Él venga otra vez. Y cada mensaje comienza con la expresión: yo conozco tus obras. ¿Cómo comienza? Con una expresión: yo conozco tus obras. Por eso dice así, 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Esta expresión, yo conozco tu obra, la va a ver en el capítulo 2 y 3, en las 7 iglesias. Todas las comienza diciendo: yo conozco tu obra. 2, y en las 7 iglesias usted va a ver que a las 7 iglesias, y cuando hablamos de estas 7 iglesias,
es a todas las iglesias, una vez más les repito, del siglo XXI, del siglo XX, del siglo I, del siglo II, de todos los siglos. Que en cada una de estas 7 iglesias, Él dejó una promesa. Y la promesa que le dejó es al final de cada escrito de la Biblia, que le dice: al que venciere, le daré esto, le daré esto, le daré bendición, bendición. Y ahí menciona cada bendición que le va a dar a cada iglesia. Grábese lo que estamos poniendo en esta mañana, este cimiento, para que usted entienda después lo que vamos a seguir estudiando. Y no solamente dijo la expresión yo conozco tu obra a las 7 iglesias, sino que dejó una promesa para cada una de ellas a los que fueran vencedores. Y también concluye con una advertencia diciéndole a las 7 iglesias y a nosotros del siglo XXI: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y como está en mayúscula, el Espíritu de Dios. 3 cosas usted tiene que saber como cuerpo de Cristo y como iglesia de Jesucristo, que esperamos la venida del Señor. La expresión que Él da, que Él te conoce y me conoce. Conoce todas las obras buenas que hacemos y las obras que no queremos hacer, y aún las malas que cometemos, Él las conoce. Él es omnipresente y nos conoce. Cada uno contiene, como le digo, una promesa. Como hijos de Dios somos candidatos a las promesas de Dios. Pero esto es que hay que ser un vencedor para eso. Y la advertencia que no se nos puede olvidar. Yo conozco, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Vemos el elogio que le da en el capítulo 2 y 3 el Señor. Lo está elogiando. ¿A cuántos de nosotros a veces sentimos que Dios nos abraza, que Dios nos dice: sigue caminando, lo estás haciendo bien? Y a veces nos dice: retén, lo estás haciendo mal, y yo vengo pronto. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Continúa diciendo en el versículo 3: y yo sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tremendas palabras que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, allá en Asia en aquel tiempo, y quedó como un modelo para nosotros. ¿Cuántos de aquí hemos estado que no soportamos lo malo? Una de las cosas malas son el pecado donde nos sacó el Señor, los pecados de adulterio, los pecados de fornicación, los pecados de vicio, los pecados de tantas cosas que uno mira a cada momento en los seres humanos, que va de crecimiento en crecimiento. Tremendo, ¿verdad? Todo eso a Él no le agrada, ¿verdad? Y a veces tenemos que continuar en este mundo hasta que Él venga por nosotros. Y orar para que el Señor agregue los que van a ser salvos. Y vemos que cuánto han sufrido. Miren, cuando los apóstoles y cuando estas iglesias estaban, los primeros apóstoles sufrieron lo máximo de sufrimiento. Ellos fueron asesinados. Ellos fueron, los niños, dice, habla, incluso años después, muchos años después, cuando Adolfo Hitler, cuando mató 6 millones de personas, se cree que 2 millones eran de niños inocentes, de 6 millones de judíos. Él no mató a otra persona, sino que sentía, se le metió Satanás, y el odio de Satanás lo sacó a la luz y provocó esa gran matanza que tuvo. Y dice que 6 millones de judíos mata a este hombre. Y no solamente los mata, sino que de ellos habían aproximadamente 2 millones de niños inocentes. Y eso, óigalo hasta ese hombre,
pero el enemigo sí está y sigue usando la misma estrategia diabólica, el blanco contra los niños. Por eso debemos de orar cada día por la familia y en especial tomar a los niños muy en cuenta, porque ellos dependen de tu oración, Padre, y de la oración de la iglesia. Amén. Tenemos que estarlos cubriendo con la sangre de Cristo cuando vayan a la escuela, cuando estén fuera de casa, cuando estén dentro de la casa, donde quiera que estén los niños. Acuérdense que Jesús es un ejemplo máximo. Cuando Él nació, como dijeron que iban a ser un rey glorioso, cómo hicieron esa gran matanza de niños. Y cuando Moisés también, que iban a ser un líder, mire la gran matanza que hubo en esos grandes tiempos. Y se sigue habiendo ahora el blanco contra los niños. Mire que ahora mismo ya vamos a entrar en este mes de octubre, donde los niños peligran. Y es por eso que nosotros levantamos un mayor clamor en este mes, para que sean protegidos los niños aquí en Norteamérica, por la gran celebración demoníaca de Halloween que se hace cada año en octubre. Y lo más maravilloso es de que aunque estas iglesias existían cuando Juan estaba preso en la isla de Pasmo y tuvo esa gran visión, se le ordenó que escribiera eso, por supuesto, no en un libro como nosotros, el libro de la Biblia que lo tenemos hoy, el libro de Apocalipsis, pero en aquel tiempo se escribía en la cárcel. Juan lo escribía en unos pergaminos, en un papel, en unos rollos, y se los mandaba todo el libro de Apocalipsis. Cuando él lo terminó, se lo mandó a cada una de esas iglesias que estaban en ese tiempo. Y ahora también la dejó para la iglesia del siglo XXI, el venidero, si él no ha venido, y las que han pasado por muchos siglos. Esa palabra está ahí y vamos a ir viendo una por una la diferencia que tienen todas estas iglesias. Y la exhortación y la expresión y la advertencia que Dios le da a cada una de ellas. Estas 7 iglesias, como les digo, quedaron como ejemplo. Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 4. Aquí vemos una exhortación. Miramos el elogio. Miramos que tenían en la mano el libro escrito de Apocalipsis. Y recuerda aquí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y continúa diciendo en el 5: iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, iglesia Cristo mi Redentor Adonai, iglesia personal de cada uno de nosotros, porque no es aquí es el edificio y el nombre de la iglesia es generalizado, pero cada uno de nosotros somos una iglesia. Y el Señor nos dice que recordemos, como le hizo recordar a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias de ese tiempo, especialmente a estas 7 que Él escogió como modelo, que recordemos siempre nosotros. Por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Wow, como cantábamos la canción, Él es luz en medio de las tinieblas, y nosotros de igual manera tenemos que iluminar el mundo, ¿verdad? Sin embargo, mire lo que le sigue diciendo de esta parte de aquí. Yo creo que el Señor en todos los tiempos ha hablado con su pueblo. Se cree que la iglesia de Éfeso, así como había sido elogiada por su fidelidad a Dios, por ese gran amor que tenía de servicio a Él, se le entrega un mensaje correctivo, como dice en el 4 y el 5. Ese es un mensaje en el capítulo 4 y 5. Es un mensaje correctivo.
Acuérdense que estamos leyendo del 1 al 3 y después 4 y 5 nada más. Recuerda, por tanto, dice, ok, gloria a Dios. Y mire cómo le dice en el versículo 6, pero tiene esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire qué tremendo lo que el Señor aquí lo está diciendo. Esta palabra que estamos viendo aquí, del versículo 6, es un mensaje donde la iglesia de Éfeso estaba en ese tiempo, había recaído, había entrado en lugar de mantener, como dice en el 4, su primer amor. Cuando hablamos del primer amor, no estamos hablando nosotros, que es cuando comenzamos nosotros y aceptamos al Señor Jesús. Cuando aceptamos al Señor Jesús, nuestras emociones se llenan de Él, pero no tenemos firmeza en Él. Es en el caminar del Señor que mantenemos nosotros ese primer amor. Y entre más años somos cristianos, entre más tiempo conocemos al Señor, más fieles somos al Señor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? En el versículo 6 lo dice bien claro, que ellos aborrecían esta doctrina, esta obra de los nicolaítas. Y en el capítulo mismo, del 2, en el versículo 5, se cree que era una iglesia que practicaba la fe de Jesús, porque dice doctrina. Mire lo que dice en el 15, 2:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, en el versículo, disculpe, estoy aquí, en la iglesia de Pérgamo. Déjeme que me salté la página. 2:15. Bendito sea el Señor. 2:15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Cuando dice doctrina, se cree por eso, en el versículo 6 del capítulo 2 y en el mismo 2, en el capítulo 5, se cree que ellos profesaban la fe de Jesús, pero que se había hecho una iglesia mundana, una iglesia que practicaban cosas que no eran de Dios, se habían alejado a Dios. Entonces él le dice, exhortando, le dice, no, yo sé que tú aborreces esto malo, que no puedes soportar la obra de los nicolaítas, pero sin embargo has dejado tu primer amor. Ellos estaban haciendo algo que Dios aborrecía, ellos también lo aborrecían, pero sí, también como aquellos eran culpables de que habían dejado a Dios y que Dios había salido de ellos, de esa doctrina, así también Dios les exhorta a decirle que si ellos no vuelven a estar en las primeras obras, les iba a quitar, dice, su candelero de su lugar, y si no se hubiesen arrepentido. Así que esta iglesia estaba en un grave problema, la iglesia de Éfeso. Se cree que la iglesia de Éfeso, Pablo había disfrutado por 3 años, eso está en Hechos 20:31, donde en todo el capítulo de Hechos, el capítulo 19 y el capítulo 20, hablamos que él se encontraba en Asia Menor, y estando en Éfeso pasó 3 años, dice, predicándole a esa iglesia. Y sabe que le decía, velen, acuérdense que por 3 años yo he estado con ustedes de noche y de día, no cesando de amonestarlos con lágrimas a cada uno de ustedes. Así le decía. Eso quedó escrito en Hechos 20:31. Es 3 años. Y no solamente, cuando él se fue, dejó a Timoteo también. Esa iglesia de Éfeso, que donde escribimos nosotros, donde está la armadura de Dios, la iglesia de Éfeso, que habla, que le escribió Pablo,
también la pastoreó Timoteo y también la pastoreó el apóstol Juan. Esa iglesia tuvo un gran privilegio, estuvo con los mejores pastores y sin embargo Dios la manda que se arrepientan de todas sus obras malas que estaban haciendo y que hicieran las primeras obras que hacían antes. Imagínese usted un predicador como Pablo, un predicador como Juan, un predicador como el joven Timoteo. Verdaderamente que esas personas deberían de estar permaneciendo en fuego de Dios, en fuego del Espíritu Santo, ahí amando a Dios en todo tiempo. Que la tristeza, que la aflicción, que la angustia, que nada lo sacara de Dios, porque tenían una palabra fresca. Dice que antes de la visión de Juan, 30 años antes, Pablo había escrito esta carta de Éfeso. Imagínese usted, la carta que está escrita de Éfeso en la Biblia, 30 años antes de que Pablo escribiera la visión de Apocalipsis, ya Pablo había escrito esta carta. ¿Qué clase de conexión cuando todos somos cristianos? Amén. Pero cuando Pablo ya no estaba en la escena. Dice que la segunda y la tercera generaciones de cristianos, después de Pablo, de esa iglesia Éfeso, ya no tenía el mismo amor genuino como al comienzo, ni la misma comunión con Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿A cuántos aquí le ha pasado que cuando no está el papá y la mamá y hay niños pequeños y hay niños adolescentes y hay niños jóvenes y se va la mamá a trabajar y los niños quedan solos? Eso es un desastre. Cuando no está la autoridad de los padres, de un líder en la casa, de un líder en la iglesia, se hacen cosas muy terribles. Aunque esa iglesia nunca estuvo sin pastor, estuvo los mejores pastores, ¿verdad? Porque cuando le decimos los mejores pastores, son los que predicaban a través de lo escrito de la palabra, que no agregaban, sino todo lo que le dictaba el Espíritu Santo. Y vemos que aquí le faltó el amor. De pronto se le fue ese amor genuino, ese amor que tenían de Dios, se le había ido de la noche a la mañana. Y por eso quedó escrito y le dice: velen, velad, le dice en Hechos 20:31, no dejen de velar y de acordarse que yo estuve con ustedes de día y de noche derramando mis lágrimas por cada uno de ustedes, en amonestaciones, en advertencia, dándole ánimo. Así que levántense de allí. ¿Y qué es lo que enseña la palabra? Que hay que permanecer en todo tiempo en ese amor genuino, en ese amor verdadero de Dios, que un día nos atrajo a nosotros, haciéndolo nuestro. Porque como nosotros esperamos que Cristo nos lleve al cielo, si Él va a estar con nosotros por los siglos de los siglos, si no nos enamoramos de Él, si no lo amamos de verdad a Él. Así que el que ama a Dios tiene que ser siempre su prioridad Dios. Amén. Eso se ha salido de la iglesia. A Dios se ama en todo tiempo. Hay personas que dicen en el mundo entero, aquí en la tierra, que dicen en las iglesias, creyentes que aman a Dios, pero están muy lejos de Dios. Dicen que lo aman con su boca, como cuando le dijo al pueblo: de boca me honran, de boca me dicen que me aman, pero su corazón está lejos. Se repite otra vez en estas 7 iglesias y en todas las iglesias de los tiempos, porque Dios tiene que ser lo primero en todo. Si la persona está con un sufrimiento matrimonial, si la persona está con un sufrimiento de hijo, si está con un sufrimiento de salud, con un sufrimiento económico, ya no van a la iglesia. Este espíritu se está moviendo a nivel mundial en todas las iglesias, grandes, medianas y pequeñas. Están ausentes los que tienen problemas. Y si usted tiene problemas, usted que me está viendo, los que estamos aquí, corra a la iglesia. Ahora usted no tiene que ir a una iglesia tan lejos. Las iglesias están cuadra a cuadra. Con tal que usted se congregue, no tiene que ir a la iglesia que está lejos. Pero lo que sí tiene que hacer es
congregarse, porque Dios envía bendición y vida eterna cuando están los hermanos juntos en armonía. Amén. Es ahí en la enseñanza, Amén. es ahí en los estudios, es ahí en la predicación, que ahí nos levantamos juntos, adorando al Señor y oyendo el consejo de su palabra, para no negarlo, como la iglesia de Éfeso, que le mandaron a decir: arrepiéntete o te quito del lugar que tú estás, porque me has dejado. Cuando dice has dejado tu primer amor, es que el primer amor de todos los creyentes, no el primer amor de que cuando usted se convirtió, sino que la Biblia lo explica, que está hablando que tiene que ser la prioridad, que él tiene que ser lo primero, porque muchos predican: has dejado el primer amor, ya no amas a Dios como antes. Claro que sí, puede usted tomarlo como ejemplo, pero aquí se refiere que tenemos que ir de aumento en aumento, cada día amando a Dios en todo tiempo, y que Él sea lo primero para todos nosotros los que lo amamos y esperamos su venida. Porque de qué sirve que digamos: Maranata, Cristo ven pronto. ¿Para qué va a venir si no estamos preparados? Él mandó a estas iglesias, al apóstol Juan, a prepararla. ¿Usted sabía eso? Que en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Pero ¿cómo dice esa revelación? Esa revelación se la reveló Dios al Hijo Jesucristo. Y después le dijo que se la revelara a todos los creyentes a través del libro de Apocalipsis, a través de Juan. Así fue que quedó esto escrito. Y esta revelación tiene que estar en nosotros siempre presente, porque Dios conoce nuestras obras. Dios tiene grandes promesas para nosotros, y Él nos advierte, tiene advertencia para nosotros, porque nos ama y no quiere la muerte ni del pecador ni de su iglesia que lo deje, porque lo que viene no es fácil. Acuérdense que el primer acontecimiento que estamos esperando nosotros es el arrebatamiento de nuestras vidas, cuando venga Jesús en el aire, como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Así que nosotros esperamos un cielo nuevo y tierras nuevas, pero aquellos que estamos siendo fiel al Señor, Y quiero hablarle un poquito, unos minutitos del capítulo 6. Como le dije, que se cree que profesaban la fe, pero que esta gente se alejó completamente de Dios y cayeron a ser libres de todo tipo de práctica. Y por eso Él le dice a ellos, a la iglesia de Éfeso, que se habían alejado de Dios. Le dijo a la iglesia, a las 7 iglesias que quedó como modelo. Por eso a Cristo es una urgencia, es un 911, que se arrepienta la persona que tiene pecado oculto, porque Dios de todas maneras lo conoce. Que cambie su manera de pensar, de comportamiento y de conducta, antes que venga el arrebatamiento de su amada iglesia a encontrarse con Jesús en los aires. Como le vuelvo a decir, claro, Cristo ven pronto, pero prepara nuestras lámparas, que estén llenas del poder de Dios, que tengamos aceite, que tengamos el amor genuino siempre, todos los días de nuestra vida, y que no nos saquen las pruebas ni los problemas fuera del camino de Jesús, porque Él viene pronto, el Señor viene pronto, y se sigue advirtiendo que no fallemos, que no lo volvamos, que no lo alejemos de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Esta advertencia que era ya Él quería que, porque todo el mundo decía, ok, en el elogio, yo conozco tu obra. Era una iglesia que tenía paciencia, que soportaban lo malo, que tenían un discernimiento. Mire esto, muy importante, en el capítulo 2, tenían un discernimiento, que ellos sabían cuáles de los apóstoles que hablaban mucha letra, que hablaban mucha fábula, y sabía que eran
falso. Ellos sabían discernir a los falsos apóstoles. Miren, se lo voy a volver a leer. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has llamado mentiroso. Aún has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré. ¿Quién lo quita? No lo quita el enemigo, lo quita el mismo que lo puso, lo vuelve a quitar Jesús. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y le vuelve a elogiar. Tú aborreces esas doctrinas, y yo también la aborrezco, de los nicoalitas. Ok, pero sí, ellos también estaban haciendo algo que no le agradaba al Señor. Ya ellos habían perdido su pasión de congregarse de continuo, de estar con Él en todo tiempo adorándole. Pero sin embargo, mire lo que le sigue diciendo, y quiero cerrar con esta palabra, con el versículo 7, Apocalipsis 2:7. Ya vimos en el capítulo 2, del 1 al 3, cómo la reafirmación o el elogio que le dio a la iglesia, y se la dio en el 6 también. Ya vimos también el reproche o la exhortación que le dio en el 4 y en el 5. Y miramos en el 6 que ellos sabían discernir por el Espíritu Santo las doctrinas que no eran de Dios, pero no se estaban dando cuenta que ellos habían decaído. Y vamos a ver ahora no solamente la expresión, yo conozco tus obras, y la advertencia que le dio, sino ¿cuál fue la advertencia que le dio? 7, aquí lo tenemos. La advertencia es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la advertencia que tiene. Si estas personas de Éfeso y nosotros que estamos aquí tomamos muy en serio estas palabras y nos examinamos a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, y le digamos: Señor, revélanos qué estamos haciendo que no te agrada, porque sí, yo me quiero ir contigo cuando tú vengas a arrebatar tu amada iglesia. ¿Cuántos nos queremos ir? Amén. Esto es para pastores, esto es para diáconos, esto es para todo tipo de servidor del Señor, porque al cielo no llegan los apóstoles, al cielo no llegan los maestros, no llegan los pastores, no es el nombre. Todos ellos van a ir, pero sin ese título. Van a ir con el título Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y por eso le dice, les advierte, les exhorta: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y termina con una gran promesa. ¿Cómo comenzó? Dice, comenzó con una expresión: yo conozco tus obras. Y después con una promesa que le da a todas las iglesias y nos da a todos nosotros del siglo XXI. Y concluye con una gran promesa para cada uno de nosotros. Amén. Al que venciere, tremenda promesa esa palabra, vencedor. Si tú te vuelves un cristiano vencedor, alcanzaremos todas las promesas de Dios si nos volvemos vencedores. Les daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántas necesidades en el siglo XXI tenemos los creyentes? Muchísimas. En finanzas, en salud, en matrimonio, con los hijos. Estoy mencionando lo más básico. Y un sinnúmero de tribulaciones. ¿Cuántos por ser creyentes
están soportando en los trabajos? ¿Cuántos están sufriendo por ser creyentes donde quiera que usted hable del Señor? Pero eso no es suficiente. Hay promesas de Dios, y en las promesas de Dios es que si nosotros, como dice en Josué 1, que nos animemos y que seamos más que vencedores, y que nosotros, si alcanzamos todo lo que Él nos pide, vamos a ver su gloria y vamos a andar. Es cierto que vamos a pasar por persecución, por sufrimiento, pero no vamos a permanecer, porque dice que de todas ellas nos va a librar el Señor. Así que somos más que vencedores. Esa es una de las promesas que te dejo en esta mañana. La iglesia de Jesucristo es una vencedora. Amén. Somos más que vencedora. Y te digo, mira que te mando, como le dijo Dios al profeta, que no tema ni desmaye, sino que te esfuerce, que seamos valientes, que seamos una iglesia esforzada y valiente en estos últimos tiempos. Y de estar preparado, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo presento la iglesia Cristo, mi Redentor Adonai. Presento a toda mi familia y presento a toda la familia que nos sigue por internet y toda la familia del mundo entero que esperan tu venida. Que tú nos des la fuerza suficiente, que nos prepare, que nos capacite para el encuentro glorioso del arrebatamiento, que muy pronto tú te vas a aparecer en las nubes para raptarnos y irnos contigo por siempre, Señor. La única iglesia, Señor, que se vaya es la del rapto, Señor, la que va a estar celebrando las bodas del Cordero y recibiendo la recompensa, Señor, del tribunal de Cristo, de todo lo que hicimos, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a serte fiel todos los días de nuestra vida. Que no pongamos excusas, Señor, ni pongamos al trabajo por excusa, ni pongamos el sufrimiento por excusa, ni pongamos, Señor, los problemas por excusa, Señor. Los problemas van y vienen, los sufrimientos van y vienen, pero tú tienes que ser, Señor, nuestra prioridad. Tú tienes que ser lo primero en nosotros, Señor. Que pongamos, Señor, todo en orden, mi Dios, porque cuando la iglesia, Señor, te ponemos de primero, todas las cosas vendrán por añadidura, como dice tu palabra. Eso es lo que se ora en este momento, Señor, que pongamos nuestras prioridades en orden y que tú, Señor, tenga misericordia de nosotros y que podamos alcanzar, Señor, ese día glorioso que tú vienes por nosotros. En el nombre de Jesús oramos, cubriendo a tu iglesia a nivel mundial con la sangre de Cristo, que nos encontramos, Señor, esperándote, y arranca lo que no es tuyo y prepáranos, Señor, para ese encuentro. Amén, amén. Maranata, Maranata, Cristo viene pronto.